El silencio de esta mansión me está asfixiando vivo. Camino por estos pasillos inmensos y solo escucho fantasmas. Tengo 74 años. Construí un imperio de la nada con mis propias manos. Vertí concreto bajo el sol inclemente de Miami hasta que mis nudillos sangraron y mi espalda se encorvó. Lo hice todo por ellos. Por mis hijos. Para que nunca tuvieran que sudar como yo sudé en este país extraño. Para que nunca tuvieran que bajar la mirada ante nadie ni pedir limosna. Pero hoy, en el ocaso de mi vida, me doy cuenta de la terrible y devastadora verdad. Cría 2 tiburones corporativos que me ven exactamente igual que a uno de sus edificios viejos. Como un activo que se deprecia rápidamente. Como un estorbo que ocupa demasiado espacio y consume demasiados recursos en su hoja de balance. Mi esposa, mi amada Elena, se fue de este mundo hace ya un tiempo. Y con su último aliento, se evaporó el único rastro de calor humano que quedaba en esta casa de $10 millones en Coral Gables. Ahora solo quedan paredes de mármol frío importado de Italia. Quedan candelabros de cristal que acumulan polvo y una mesa de comedor con capacidad para 20 personas donde tomo mi café completamente solo cada mañana. El eco de mi taza golpeando el plato de porcelana es el único sonido que me acompaña. Ayer por la mañana, ese silencio sepulcral fue roto por el timbre agudo del teléfono. Era Bruno, mi hijo mayor. No hubo un saludo cálido, ni un «¿Cómo amaneciste, papá?», ni un «¿Cómo te sientes hoy?». Su voz sonaba apresurada, tensa, con ese tono metálico y eficiente que usa cuando está cerrando un trato comercial en su oficina de cristal en Brickell. Me habló en ese inglés rápido y corporativo que adoptó para borrar cualquier rastro de nuestro acento, aunque yo le respondía en el idioma de sus abuelos. Me dijo que teníamos que liquidar la propiedad de mamá en Los Cayos de la Florida. La llamó un pasivo tóxico. Me explicó, usando palabras vacías como optimización fiscal y retorno de inversión, que mantener esa vieja cabaña de madera en Isla Morada era un agujero negro para nuestras finanzas. Escucharlo hablar así de un lugar que le perteneció a su madre me revolvió el estómago. Le recordé que esa casa era el refugio de Elena. Le dije que ella amaba ese pedazo de tierra, que era el único lugar donde ella decía poder respirar de verdad. Bruno soltó un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. Me dijo que la nostalgia no paga los impuestos a la propiedad en el condado de Monroe. Me dijo que el seguro contra huracanes estaba por las nubes y que mantener una estructura abandonada era una negligencia financiera inaceptable. Me exigió que firmara los poderes legales para que él pudiera contratar a un corredor de bienes raíces comerciales y vender el terreno al mejor postor. Quería demoler la cabaña y vender el lote a un desarrollador de hoteles de lujo. Cuando le dije que no estaba listo para deshacerme de las cosas de su madre, su tono se volvió aún más frío. Me dijo que dejara de ser irracional. Me dijo que tenía una junta directiva en 10 minutos y que esperaba los documentos firmados en su escritorio antes del viernes. Y luego, simplemente colgó. Me quedé allí, sosteniendo el auricular, escuchando el tono de desconexión, sintiendo cómo el corazón se me encogía en el pecho. Ese era el niño al que yo le enseñé a caminar. El niño al que le compré su primer traje a medida para que se sintiera seguro en su entrevista para la universidad de la Ivy League. Ahora, yo no era su padre. Yo era un obstáculo administrativo en su camino hacia un mayor patrimonio neto. Apenas colgué el teléfono y me dejé caer en mi sillón de cuero, no pasaron ni 2 horas cuando recibí la segunda llamada. Esta vez era Catalina. Mi niña. La pequeña que solía sentarse en mis rodillas y pedirme que le contara historias de mi juventud en la isla, antes de que cruzáramos el mar buscando libertad. Ahora es una gestora de patrimonios implacable, una mujer que calcula el valor de las personas por el tamaño de sus carteras de inversión. Catalina no me pidió que vendiera la cabaña. Ella me lo exigió con una suavidad que daba miedo. Tenía esa voz calmada y condescendiente que los médicos usan cuando te van a dar una noticia fatal. Me dijo que había estado revisando mis cuentas y que mi negativa a vender la propiedad de Isla Morada era una señal preocupante. Una señal de deterioro cognitivo, se atrevió a decir. Me dijo que yo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras racionales por mi cuenta. Mencionó los costos de mantenimiento. Mencionó el riesgo de demandas si alguien entraba a la propiedad abandonada y se lastimaba. Y luego, dejó caer la amenaza más cruel que un hijo puede hacerle a su padre. Con una voz aterradoramente dulce, me sugirió que si el estrés de manejar mis propiedades era demasiado para mi edad, ella y Bruno habían estado mirando unas opciones alternativas. Habló de unas instalaciones de vida asistida de ultra lujo en West Palm Beach, una residencia de ancianos.
Un lugar donde, según ella, habría enfermeras las 24 horas y yo no tendría que preocuparme por nada más que por jugar a las cartas y descansar. Lo que realmente estaba diciendo era que querían encerrarme. Querían quitarme el control de mi propia vida, declararme incompetente y tomar las riendas de todo el imperio que yo construí con mi sangre. Me quedé sin palabras. La garganta se me cerró y sentí un nudo de lágrimas de rabia y humillación que me negué a dejar salir frente a ella. Le dije que yo todavía era el dueño de mi vida y de mi dinero. Le dije que no iba a ir a ningún asilo y que la cabaña de su madre no se tocaba. Catalina suspiró, un sonido cargado de lástima fingida. Me dijo que lo pensara bien, papá, porque a veces las decisiones difíciles las tienen que tomar los hijos cuando los padres ya no pueden ver la realidad. Colgó el teléfono y me dejó sumido en la oscuridad de mi propio despacho. Esa noche no pude dormir. Me serví un vaso de ron añejo y me senté en la silla de lectura que solía usar Elena. Todavía me parecía percibir su perfume en la tela, una mezcla suave de jazmín y vainilla que siempre me traía paz. Estuvimos casados 40 años. 40 años en los que yo estuve físicamente presente pero emocionalmente ausente, persiguiendo ciegamente el maldito sueño americano. Trabajaba 80 horas a la semana sin falta. Y cuando no estaba en las obras de construcción, supervisando las grúas y los camiones de cemento, estaba en el club de golf de Miami. Estaba haciendo contactos, cerrando contratos, asegurándome de que mis hijos tuvieran los mejores autos, la mejor educación, la mejor ropa. Les di todo el dinero del mundo, pero los dejé vacíos por dentro. Y a mi esposa, a mi dulce Elena, la dejé sola en esta mansión gigante. Ella nunca encajó con la élite de Coral Gables. Odiaba las galas de caridad donde las mujeres competían por ver quién llevaba los diamantes más grandes. Odiaba las cenas de negocios donde las sonrisas eran falsas y las conversaciones giraban únicamente en torno a las tasas de interés y las acciones de la bolsa. Ella era una mujer sencilla, de alma pura, que encontraba la belleza en las cosas pequeñas. Por eso, hace 16 años, compró esa pequeña cabaña en Isla Morada. Me dijo que necesitaba un escape. Me dijo que necesitaba el olor a sal, la brisa del océano, sentir la tierra bajo sus pies descalzos lejos del ruido ensordecedor de Miami. Y yo, en mi infinita ignorancia y arrogancia, simplemente le firmé el cheque. Le di el dinero para que comprara su refugio y seguí trabajando. Ella solía irse a Los Cayos cada 3 meses. A veces se quedaba un par de semanas, a veces un mes entero. Y yo la dejaba ir sola. Nunca la acompañé. Siempre tenía una excusa perfecta. Una reunión con los inversionistas, una inspección de obra, un torneo de golf con los políticos locales. Siempre había algo más importante que pasar tiempo con la mujer que amaba. Ahora, sentado en la oscuridad, sentí una culpa aplastante presionando mi pecho. Me di cuenta de que había habitaciones enteras en el alma de mi esposa que yo nunca me molesté en explorar. Había secretos en su corazón que se llevó a la tumba porque yo estaba demasiado ocupado mirando mis cuentas bancarias. Mis hijos querían que yo contratara a un corredor por teléfono y vendiera el lugar sin siquiera mirarlo. Querían borrar el último rastro de la independencia de su madre. Pero algo se rompió dentro de mí esa noche. Una chispa de rebelión, un fuego antiguo que pensé que se había apagado hace décadas, volvió a encenderse en mis venas. No iba a permitir que esos 2 extraños con mi apellido destruyeran el santuario de Elena. No iba a dejar que la borraran de la historia. Esta mañana, mucho antes de que saliera el sol, tomé una decisión. No llamé a ningún corredor de bienes raíces. No le avisé a mis hijos ni a mis abogados. Me vestí con ropa sencilla, tomé las llaves de mi auto y salí de la mansión. El aire de la madrugada en Miami era húmedo y pesado, cargado con el olor a asfalto mojado por el rocío. Encendí el motor y salí por los portones de hierro forjado de mi propiedad. No miré por el espejo retrovisor. Tomé la autopista número 1 y comencé a conducir hacia el sur, alejándome de la ciudad que me había dado mi fortuna y me había robado a mi familia. El viaje por la carretera sobre el mar es un descenso psicológico hacia otro mundo. A medida que dejas atrás las torres de cristal, el tráfico asfixiante y el concreto de Miami, el paisaje comienza a abrirse. Crucé el tramo de las 18 millas, esa franja de asfalto que separa el continente de Los Cayos. A ambos lados de la carretera, el agua comenzó a cambiar de color. Pasó de un azul oscuro y turbio a un turquesa brillante y cristalino que te quita el aliento. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Bajé la ventanilla del auto y dejé que el viento salado golpeara mi rostro arrugado.
El olor a marisma, a manglares y a libertad inundó el interior del vehículo. Mis manos, llenas de manchas de la edad y deformadas por la artritis, apretaban el volante con una fuerza que no sabía que aún tenía. Cada milla que avanzaba hacia el sur era un viaje a través de mis propios recuerdos. Recordé el día que conocí a Elena. Llevaba un vestido blanco y tenía una flor en el cabello. Recordé su risa, una risa que se fue apagando poco a poco a medida que nuestra cuenta bancaria crecía. Recordé las veces que me pidió que me quedara en casa un domingo, y yo le dije que el imperio no se construía solo. El dolor físico en mi espalda baja por conducir tantas horas no era nada comparado con el dolor punzante del arrepentimiento en mi alma. Esperaba encontrar un desastre al llegar a Isla Morada. Mis hijos me habían convencido de que la cabaña era una ruina total. En mi mente, imaginaba madera podrida por la humedad, ventanas rotas por los vientos de los huracanes, un techo hundido y un jardín devorado por la maleza salvaje. Imaginaba un lugar muerto, un reflejo perfecto de mi propio corazón. Llegué a la zona de Isla Morada pasado el mediodía. El sol caía a plomo sobre el asfalto, creando espejismos de agua en la carretera. Conduje despacio, buscando las señales. Giré a la derecha en un camino de tierra estrecho, flanqueado por palmeras altas y árboles de mango cargados de fruta madura. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava era lo único que rompía la tranquilidad del lugar. Revisé el viejo documento de propiedad que llevaba en el asiento del copiloto para confirmar la dirección. Era aquí. Detuve el auto frente a la parcela y apagué el motor. Me quedé sentado en silencio durante un minuto entero, sin atreverme a mirar. Tenía miedo de enfrentar la decadencia del lugar que mi esposa tanto amaba. Tenía miedo de confirmar que mis hijos tenían razón y que todo lo que quedaba de Elena era basura y escombros. Finalmente, tomé una respiración profunda, abrí la puerta y bajé del auto. Mis zapatos tocaron la tierra polvorienta. Levanté la vista y me quedé absolutamente sin aliento. Mis rodillas temblaron. Y tuve que apoyarme en el capó del auto para no caer. No había ruinas. No había madera podrida ni ventanas rotas. Frente a mí se alzaba una cabaña hermosa, vibrante y llena de vida. Estaba pintada de un amarillo brillante y alegre, un color que desafiaba la tristeza. El techo estaba en perfectas condiciones. Las ventanas estaban limpias y abiertas, dejando que la brisa del mar cruzara la casa. El jardín no era un terreno baldío. Era un paraíso tropical meticulosamente cuidado. Había enredaderas de bugambillas de un color fucsia intenso trepando por las paredes de madera. Había macetas de barro con flores exóticas en el porche. El césped estaba cortado y el olor a tierra húmeda y a jazmín llenaba el aire. Era exactamente el mismo olor del perfume de Elena. Me froté los ojos, pensando que el calor me estaba haciendo alucinar. Pero no era una ilusión. El lugar estaba vivo. Podía escuchar el sonido lejano de una radio tocando música suave desde el interior de la casa. Podía escuchar el tintineo de unas campanas de viento colgadas en el techo del porche. Alguien vivía aquí. Alguien había estado cuidando el santuario de mi esposa durante todos estos años. Caminé lentamente hacia la entrada, sintiendo que estaba invadiendo un mundo sagrado al que no pertenecía. Me acerqué a la vieja puerta de hierro oxidado que separaba el camino de tierra del jardín delantero. Levanté mi mano temblorosa y empujé el metal. El chirrido agudo de las bisagras oxidadas rompió el silencio pacífico de la tarde. El sonido fue como una alarma. Inmediatamente, la música de la radio en el interior se detuvo. Escuché pasos apresurados acercándose a la entrada. La puerta principal de madera de la cabaña se abrió de golpe. Una mujer que nunca en mi vida había visto salió al porche y se quedó paralizada mirándome. Era una mujer de rasgos humildes, con la piel curtida por el sol y el cabello oscuro recogido en una trenza. Llevaba puesto un delantal manchado de harina y tenía las manos cubiertas de masa, como si estuviera horneando pan. Nos quedamos mirándonos en un silencio absoluto durante varios segundos. Yo no sabía qué decir. No sabía si exigirle que saliera de mi propiedad o pedirle disculpas por interrumpir. Pero antes de que yo pudiera articular una sola palabra, la expresión en el rostro de la mujer cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo mis facciones. Ella me miró a los ojos con una intensidad que me heló la sangre. Sus manos temblaban violentamente mientras se llevaba el delantal al rostro para cubrirse la boca. Y entonces, cayó de rodillas en el suelo de madera del porche. Comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era un sollozo desgarrador, un grito de dolor profundo que salía desde el fondo de sus entrañas.
Me miró a través de sus lágrimas, con el rostro descompuesto por la emoción. Pronunció mi nombre con una reverencia y un dolor que me paralizaron el corazón. Me llamó don Arturo. Y allí, en el suelo de esa cabaña desconocida, esta mujer extraña lloró la muerte de mi esposa de una manera en que mis propios hijos nunca lo hicieron. Me quedé congelado, con la mano aún extendida hacia la puerta de hierro, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Yo no sabía qué decir. No sabía si exigirle que saliera de mi propiedad o pedirle disculpas por interrumpir. Pero antes de que yo pudiera articular una sola palabra, la expresión en el rostro de la mujer cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo mis facciones. Ella me miró a los ojos con una intensidad que me heló la sangre. Sus manos temblaban violentamente mientras se llevaba el delantal al rostro para cubrirse la boca. Y entonces, cayó de rodillas en el suelo de madera del porche. Comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era un sollozo desgarrador, un grito de dolor profundo que salía desde el fondo de sus entrañas. Me miró a través de sus lágrimas, con el rostro descompuesto por la emoción. Pronunció mi nombre con una reverencia y un dolor que me paralizaron el corazón. Me llamó don Arturo. Y allí, en el suelo de esa cabaña desconocida, esta mujer extraña lloró la muerte de mi esposa de una manera en que mis propios hijos nunca lo hicieron. Di un paso al frente, sintiendo cómo mis viejas rodillas crujían bajo el peso de la confusión y el asombro. Me incliné lentamente y tomé a la mujer por los hombros, sintiendo la tela áspera de su ropa de trabajo. Le pedí con la voz quebrada que se pusiera de pie, que no tenía por qué arrodillarse ante mí. Ella obedeció, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando pequeños rastros de harina blanca sobre sus mejillas morenas y curtidas por el sol. Me miró con una mezcla de profundo respeto y una tristeza infinita. Me dijo que su nombre era Valeria. Me dijo que había estado rezando todos los días durante los últimos meses para que yo encontrara el camino hacia esta puerta. Con un gesto tembloroso, me invitó a pasar al interior de la casa. Cruzar el umbral de esa cabaña fue como atravesar un portal hacia otra dimensión, dejando atrás el mundo frío, estéril y calculador de Coral Gables. No había pisos de mármol italiano que resonaran con cada paso vacío. No había muebles de diseñador comprados por decoradores que nunca nos conocieron. El piso era de madera rústica, pulida por años de pisadas descalzas y cubierta con alfombras tejidas a mano de colores vibrantes. El aire estaba impregnado de una mezcla de olores que me golpeó el pecho con la fuerza de un mazo. Olía a canela, a pan recién horneado, a café colado en tela y al inconfundible perfume de jazmín y vainilla de mi esposa. Era el olor de un hogar de verdad. Un hogar que yo nunca supe construir con todo mi dinero. Valeria me guió hacia la sala de estar, moviéndose con una familiaridad que me hizo sentir como un invitado en mi propia propiedad. Me señaló una hermosa mecedora de madera tallada a mano, colocada estratégicamente junto a la ventana que miraba hacia el océano. Me dijo que me sentara, que me veía pálido y que necesitaba descansar del largo viaje desde Miami. Me dejé caer en la mecedora y mis manos acariciaron los reposabrazos de madera suave y perfectamente lijada. Valeria notó mi mirada sobre el mueble y me explicó, con la voz ahogada por la emoción, que esa silla la había construido su difunto esposo, Diego. Me contó que Diego era un mecánico trabajador, un hombre de manos ásperas pero de corazón noble, que pasaba sus noches tallando madera. Construyó esa mecedora específicamente para Elena, para aliviar los terribles dolores de espalda que ella sufría. Escuchar el nombre de mi esposa pronunciado con tanto amor por una extraña me provocó un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Mientras Valeria iba a la cocina a prepararme un té, mis ojos comenzaron a recorrer las paredes de la sala. Lo que vi me dejó completamente paralizado. La pared principal estaba cubierta de docenas de fotografías enmarcadas. No eran los retratos rígidos, posados y sin alma que colgaban en los pasillos de mi mansión, donde todos vestíamos trajes caros y sonreíamos para aparentar perfección. Estas eran fotos llenas de vida, de caos, de alegría genuina. Me levanté lentamente y me acerqué a la pared, sintiendo que el aire me faltaba. Había una foto de Elena, mi Elena, con el cabello recogido de forma desordenada, riendo a carcajadas mientras estaba cubierta de harina en esta misma cocina. Había otra foto de ella sentada en el porche, sosteniendo a un bebé recién nacido contra su pecho, mirándolo con una ternura que yo creía que se había extinguido hace décadas. Había imágenes de cumpleaños, de graduaciones escolares, de cenas de Navidad alrededor de una mesa abarrotada de comida sencilla.
En todas y cada una de esas fotos, mi esposa irradiaba una luz y una felicidad que yo no le había visto en años. Y en ninguna de esas fotos, ni en una sola, estaba yo. Yo estaba a 100 millas de distancia, construyendo rascacielos de concreto, creyendo que estaba siendo un buen esposo porque pagaba las facturas de las tarjetas de crédito. Valeria regresó con una taza de té humeante y me encontró llorando en silencio frente a la pared de los recuerdos. Se acercó a mí con paso suave y me ofreció la taza. Le pregunté, con la voz rota por la vergüenza, quiénes eran todas estas personas y qué significaba todo esto. Valeria me miró a los ojos y me pidió que me sentara a la mesa de la cocina. Me dijo que había llegado el momento de que yo conociera la verdad que mi esposa había protegido con su propia vida. Me senté frente a ella, sintiendo que el imperio de mentiras que yo había construido estaba a punto de derrumbarse por completo. Valeria comenzó a hablar, y cada una de sus palabras fue como un clavo martillado directamente en mi conciencia. Me contó sobre un día oscuro y aterrador hace 16 años. Un huracán devastador había azotado la costa, destruyendo por completo el miserable parque de casas rodantes donde ella, su esposo Diego y su pequeño hijo vivían. Eran inmigrantes indocumentados, invisibles para el sistema, sin seguro, sin ahorros y sin a dónde ir. Lo habían perdido absolutamente todo bajo el agua y el lodo. Estaban sentados en la acera frente a un refugio temporal que ya estaba a su máxima capacidad, empapados, hambrientos y temblando de miedo. Fue entonces cuando apareció Elena. Mi esposa no estaba allí para tomarse una foto de relaciones públicas entregando un cheque gigante, como hacían mis socios de negocios. Ella estaba allí repartiendo mantas y comida caliente con sus propias manos. Valeria me contó que Elena vio a su familia llorando en la acera, se acercó a ellos y, sin hacer preguntas sobre su estatus legal o su origen, los abrazó. No les ofreció dinero. Les ofreció salvación. Los subió a su auto y los trajo directamente a esta cabaña en Isla Morada. Les dijo que esta casa estaba vacía y que ellos necesitaban un techo, y que a partir de ese momento, esta sería su casa. Escuchar esto me dejó sin aliento. Durante 16 años, yo creí que esta cabaña era el retiro solitario de mi esposa. Creí que ella venía aquí a leer, a caminar por la playa y a escapar de mis aburridas cenas de negocios. Nunca me imaginé que había convertido esta propiedad en un santuario para una familia entera. Le pregunté a Valeria cómo era posible que Elena hubiera ocultado algo tan inmenso durante tanto tiempo. Valeria bajó la mirada, y sus manos comenzaron a jugar nerviosamente con el borde de su delantal. Me dijo que Elena sabía que yo era un hombre de negocios implacable. Sabía que yo habría visto a su familia como un riesgo legal, como una responsabilidad financiera, como un problema de inmigración que podría manchar la reputación de mi empresa constructora. Y tenía razón. Si yo me hubiera enterado hace 16 años, habría enviado a mis abogados a desalojarlos en menos de 24 horas. La vergüenza me quemó el rostro al darme cuenta de lo bien que mi esposa conocía mi oscuridad. Pero la historia de Valeria no terminó ahí. El verdadero golpe devastador, el que me destrozó el alma en 1000 pedazos, aún estaba por llegar. Le pregunté a Valeria por qué Elena había pasado tanto tiempo aquí en los últimos 3 años. ¿Por qué sus viajes a Los Cayos se habían vuelto tan frecuentes y tan largos? Valeria levantó la vista y me miró con una expresión de pura incredulidad y lástima. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Me preguntó, con un hilo de voz, si yo de verdad no lo sabía. Si yo de verdad había estado tan ciego. Un sudor frío recorrió mi espalda. Le exigí que me dijera la verdad. Valeria tomó aire, como si se preparara para darme una noticia fatal, y pronunció las palabras que me perseguirán hasta el último de mis días. Me dijo que Elena tuvo cáncer de páncreas durante 3 años. El mundo entero dejó de girar. El sonido de las campanas de viento en el porche desapareció. El latido de mi propio corazón ensordeció mis oídos. 3 años. Mi esposa estuvo muriendo lentamente durante 3 malditos años y yo no me di cuenta. Valeria me explicó que Elena no venía a Los Cayos de vacaciones. Venía a recibir quimioterapia en una pequeña clínica comunitaria aquí en el condado de Monroe. Venía aquí para vomitar hasta que su estómago sangraba. Venía aquí para perder su cabello lejos de mis ojos. Venía aquí para gritar de dolor en medio de la noche, sostenida por las manos de esta familia de inmigrantes, mientras yo dormía plácidamente en mi cama de seda en Miami. Me levanté de la silla de golpe, tirando la taza de té al suelo. La porcelana se hizo añicos, esparciendo el líquido caliente por la madera.
Comencé a caminar en círculos por la cocina, agarrándome la cabeza, negando con desesperación. Le grité a Valeria que eso era imposible. Le dije que yo habría notado si mi esposa estaba enferma. Le dije que yo habría visto los medicamentos, las facturas del hospital, la pérdida de peso. Pero mientras las palabras salían de mi boca, los recuerdos comenzaron a golpearme como ladrillos cayendo de un edificio en demolición. Recordé las veces que Elena se encerraba en el baño de nuestra mansión durante horas, y yo asumía que solo quería privacidad. Recordé cómo su ropa comenzó a quedarle grande, y yo la felicité por su nueva dieta. Recordé cómo me decía que estaba demasiado cansada para acompañarme a los eventos del club de golf, y yo me iba solo, aliviado de no tener que lidiar con su falta de entusiasmo. Yo no lo vi porque no quise verlo. Yo estaba demasiado ocupado revisando los reportes trimestrales de mis proyectos comerciales en Brickell como para mirar a los ojos a la mujer que dormía a mi lado. Valeria se acercó a mí y me puso una mano compasiva en el brazo. Me dijo que Elena tomó la decisión de ocultármelo por amor. Me dijo que Elena sabía cuánto me había costado construir mi imperio. Sabía que yo había sacrificado mi juventud, mi salud y mi paz mental trabajando 80 horas a la semana para asegurar el futuro de nuestra familia. Elena no quería que mis años de jubilación se convirtieran en una pesadilla de hospitales, médicos y agonía. Quería que yo disfrutara de la riqueza que tanto me había costado acumular. Así que decidió llevar su cruz en silencio. Y fue la familia de Valeria la que cargó con el peso de esa cruz. Valeria me contó que su esposo Diego, el hombre que construyó la mecedora, había muerto del mismo maldito cáncer unos años antes. Él y Elena compartían el mismo dolor, la misma sentencia de muerte. Cuando Diego falleció, Elena pagó todos los gastos del funeral y se aseguró de que Valeria y sus hijos no terminaran en la calle. Y cuando le tocó el turno a Elena de enfrentar la enfermedad, Valeria y sus hijos se convirtieron en sus enfermeros, en sus cuidadores, en su verdadera familia. Mientras yo asimilaba esta monstruosa realidad, el sonido de la puerta trasera abriéndose interrumpió la pesadez del momento. Escuché pasos jóvenes y voces llenas de energía entrando a la casa. Eran los hijos de Valeria. Se detuvieron en seco al entrar a la cocina y verme allí parado, un anciano tembloroso y con el rostro bañado en lágrimas. Valeria se secó los ojos y me los presentó uno por uno. El mayor era Hugo, un muchacho de 23 años, alto y fuerte, con la piel bronceada por el sol del océano. Llevaba botas de trabajo y olía a salitre y a combustible diésel. Valeria me dijo que Hugo trabajaba como marinero de cubierta en un barco de pesca deportiva aquí en Los Cayos. Hugo me miró con un respeto profundo, se quitó la gorra manchada de grasa y me extendió una mano callosa. Al estrecharla, sentí la misma dureza que tenían mis propias manos cuando yo tenía su edad. Y vertía concreto en las calles de Miami. Luego me presentó a Sofía, una joven hermosa de 19 años, vestida con un uniforme azul de estudiante de enfermería. Valeria me contó, con la voz llena de orgullo y dolor, que Sofía era quien le administraba los medicamentos a Elena. Sofía era quien le sostenía la cabeza cuando los vómitos no cesaban. Sofía era quien le leía libros en voz alta cuando el dolor era tan intenso que Elena no podía abrir los ojos. Sofía me miró con una compasión que me rompió el alma y en lugar de darme la mano, me dio un abrazo suave y cálido. Finalmente, se adelantó el más pequeño, Leo, de 15 años. Llevaba puestos unos pantalones cortos de fútbol y sostenía un balón embarrado bajo el brazo. Leo no dudó ni un segundo. Dejó caer el balón al suelo, caminó directamente hacia mí y me envolvió en un abrazo apretado y sincero. Apretó su rostro contra mi pecho y me dijo, con la voz quebrada por el llanto de un niño que ha perdido algo invaluable. Me dijo que lo sentía mucho, abuelo. La palabra abuelo resonó en mi cabeza como un trueno. Este niño de 15 años, que no compartía ni una sola gota de mi sangre, me estaba llamando abuelo con más amor y sinceridad del que mis propios nietos biológicos jamás me habían mostrado. Mis nietos en Miami, los hijos de Bruno y Catalina, apenas levantaban la vista de sus teléfonos celulares cuando yo entraba a la habitación. Para ellos, yo era solo el anciano que firmaba los cheques para sus campamentos de verano en Europa y sus escuelas privadas de élite. Pero aquí, en esta cabaña humilde, yo era familia simplemente porque era el esposo de la mujer que ellos adoraban. Elena había sido una madre y una abuela para estos muchachos. Les había dado el amor, la atención y el tiempo que mis propios hijos rechazaron por estar demasiado ocupados persiguiendo el estatus social. Valeria les pidió a los muchachos que salieran al porche trasero para darnos privacidad.
Los tres asintieron con respeto y salieron en silencio, cerrando la puerta detrás de ellos. El ambiente en la cocina cambió de repente. La calidez y la tristeza dieron paso a una tensión oscura y pesada. Valeria volvió a sentarse a la mesa y me indicó que hiciera lo mismo. Su rostro se endureció. Las lágrimas desaparecieron de sus ojos, reemplazadas por una mirada de indignación y de miedo contenido. Me dijo que había algo más que yo necesitaba saber. El secreto más oscuro de todos. Algo que me iba a destruir por completo, pero que Elena le había hecho jurar que me contaría si yo alguna vez cruzaba esa puerta. Tragué saliva, sintiendo que mi corazón no iba a soportar un golpe más. Le dije que hablara. Valeria tomó una respiración profunda y soltó la verdad que envenenó mi sangre. Me dijo que Bruno y Catalina lo sabían. Mis hijos biológicos sabían sobre la enfermedad de su madre. Sabían sobre esta familia. Sabían sobre esta casa. Lo descubrieron hace 2 años. Valeria me explicó que Catalina, con su mente calculadora de gestora de patrimonios, había notado unas discrepancias en los retiros bancarios de la cuenta personal de Elena. En lugar de preguntarle a su madre con preocupación, Catalina y Bruno contrataron a un investigador privado a mis espaldas. Rastrearon los movimientos de Elena hasta esta dirección en Isla Morada. Y un martes por la tarde, mientras yo estaba en un viaje de negocios en Nueva York, mis 2 hijos aparecieron en esta misma propiedad. No vinieron a consolar a su madre enferma. No vinieron a ofrecer ayuda ni a buscar respuestas con amor. Vinieron en sus autos de lujo europeos, vestidos con sus trajes de diseñador, y entraron a esta casa como si fueran los dueños de la vida y de la muerte. Valeria me describió la escena con un nivel de detalle que me provocó náuseas físicas. Me contó cómo Bruno se paró en el centro de esta misma cocina, mirando a la familia de Valeria con un asco absoluto, como si fueran insectos que habían infestado su propiedad. Me contó cómo Catalina acorraló a su propia madre, que en ese momento pesaba apenas 90 libras y estaba conectada a una vía intravenosa. Catalina le gritó a Elena que era una vergüenza para la familia. La llamó loca. Le dijo que el cáncer le había podrido el cerebro y que estaba despilfarrando la herencia que les correspondía a ellos por derecho. Bruno, usando ese mismo tono corporativo y metálico que usó conmigo por teléfono, amenazó a Valeria frente a sus hijos. Le dijo que sabía que eran indocumentados. Le dijo que si no convencían a Elena de firmar un documento legal transfiriendo la propiedad de esta cabaña a su nombre, él personalmente llamaría a la agencia de inmigración. Amenazó con hacer que los deportaran a todos, separando a Valeria de sus hijos nacidos aquí, y destruyendo sus vidas para siempre. Escuchar esto me provocó una reacción física incontrolable. Me levanté de la silla, corrí hacia el fregadero de la cocina y comencé a tener arcadas. Mi estómago se contrajo violentamente, expulsando bilis amarga. Me aferré a los bordes del fregadero, temblando de pies a cabeza, sintiendo un asco tan profundo que me quemaba las entrañas. Mis hijos. Mi propia carne y sangre. Los niños a los que yo les había dado todo. Habían aterrorizado a una mujer moribunda. Habían utilizado el amor de su madre por esta familia humilde como un arma de chantaje emocional. Habían amenazado con destruir la vida de unos inocentes simplemente para proteger un activo inmobiliario que ni siquiera necesitaban. Eran monstruos. Y yo era el arquitecto que los había construido. Yo les había enseñado que el dinero era la única métrica del éxito. Yo les había enseñado a ser implacables, a no mostrar debilidad, a aplastar a la competencia. Y ellos aplicaron mis lecciones de negocios directamente sobre el corazón de su propia madre. Valeria se acercó a mí con un vaso de agua fría. Me ayudó a lavarme la cara y me guió de regreso a la silla. Me dijo que Elena se mantuvo firme. A pesar de estar débil y consumida por el dolor, mi esposa se levantó de su silla de ruedas y echó a sus propios hijos de esta casa. Les prohibió volver a acercarse a Valeria y les advirtió que si intentaban algo contra ellos, ella me contaría toda la verdad. Bruno y Catalina se fueron furiosos, pero mantuvieron el secreto. Decidieron esperar. Decidieron esperar a que su madre muriera para luego venir por la propiedad, sabiendo que yo estaría demasiado deprimido y ciego para oponerme a la venta. Y casi lo logran. Casi firmo esos malditos papeles ayer por la mañana. El silencio en la cocina se volvió sepulcral. Yo estaba roto, completamente devastado. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi legado, sobre mi propia vida, era una mentira grotesca. Valeria se levantó en silencio y caminó hacia un viejo gabinete de madera en la esquina de la sala. Abrió una de las puertas y sacó una caja pesada,
tallada a mano con motivos de hojas de palma y olas del mar. Otra obra de arte de Diego. Valeria caminó hacia mí y colocó la caja sobre la mesa de la cocina, justo frente a mis manos temblorosas. Me dijo que Elena le había dado instrucciones muy precisas. Le había dicho que guardara esta caja hasta el día en que yo finalmente abriera los ojos y viniera a buscarla. Valeria me miró con una profunda compasión, me puso una mano en el hombro y salió de la cocina, dejándome completamente solo con los fantasmas de mi pasado. Miré la caja de madera durante varios minutos antes de atreverme a tocarla. Sentía que dentro de ella estaba el juicio final de mi alma. Lentamente, levanté la tapa. El interior estaba lleno de docenas de sobres de papel grueso. Eran cartas. Cartas escritas a mano por Elena, dirigidas a mí, pero que nunca fueron enviadas por correo. Tomé el primer sobre. La fecha en la esquina superior indicaba que había sido escrita hace 10 años. Rompí el sello y desdoblé el papel. La letra de Elena era elegante y fluida. En esa carta, me contaba sobre la primera vez que vio a Leo jugar al fútbol en el patio trasero. Me contaba cómo el sonido de la risa del niño le había devuelto las ganas de vivir después de una semana de profunda depresión en nuestra mansión de Miami. Me escribía que deseaba que yo estuviera allí, sentado a su lado en el porche, compartiendo un vaso de limonada y viendo la vida pasar sin preocuparnos por el mercado de valores. Abrí otra carta, fechada hace 5 años. En esta, su letra era un poco más apresurada. Me hablaba de su soledad. Me decía que entendía por qué yo trabajaba tanto, que sabía que yo creía que el dinero era la única forma de demostrar amor, porque así me lo había enseñado la pobreza de mi propia infancia. Me decía que me perdonaba por mis ausencias, pero que le dolía en el alma ver cómo Bruno y Catalina se estaban convirtiendo en extraños codiciosos y sin empatía. Seguí leyendo carta tras carta. Leí sobre sus miedos, sobre sus alegrías simples, sobre el amor inmenso que sentía por Valeria y sus hijos. Leí cómo esta familia de inmigrantes le había dado el calor humano que el dinero nunca pudo comprar. Con cada palabra, sentía que Elena estaba sentada frente a mí, hablándome con esa voz suave y calmada que yo tanto extrañaba. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas en el cuerpo. Lloré por el tiempo perdido. Lloré por la arrogancia de mi juventud. Lloré por la mujer maravillosa que dejé morir sola mientras yo jugaba a ser el rey del mundo. Finalmente, llegué al fondo de la caja de madera. Allí, descansando sola, había un sobre diferente a los demás. Estaba atado con una fina cinta de color rojo. En el frente, escrito con una caligrafía temblorosa y débil, decía claramente, para Arturo, cuando yo ya no esté. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude desatar el nudo de la cinta. Rompí el papel del sobre y saqué la carta. Estaba fechada apenas 3 semanas antes de su muerte. La tinta estaba corrida en algunas partes, manchada por lo que claramente eran las lágrimas de mi esposa cayendo sobre el papel mientras escribía. Comencé a leer. Elena me decía que sentía que su tiempo se acababa. Me decía que el dolor era insoportable, pero que su mayor agonía no era física. Su mayor agonía era el miedo a lo que pasaría cuando ella cerrara los ojos para siempre. Me rogaba, con palabras que me desgarraban el pecho, que abriera los ojos. Me suplicaba que viera a nuestros hijos biológicos por lo que realmente eran. Me advertía que Bruno y Catalina intentarían destruirme, que intentarían quitarme mi dignidad y mi libertad en el momento en que yo mostrara debilidad. Y luego, me hizo una última petición. Me pidió que protegiera a Valeria. Me pidió que protegiera a Hugo, a Sofía y a Leo. Me dijo que ellos eran su verdadera familia, la familia de su alma, y que yo debía asegurarme de que la codicia de nuestros hijos no los dejara en la calle. La carta terminaba con una frase que me partió en dos. Decía, Arturo, mi amor, el imperio que construiste nos dio todo, pero nos costó el alma. Por favor, usa lo que te queda de vida para recuperar la tuya, te amaré siempre. Apreté la carta contra mi pecho y dejé caer la cabeza sobre la mesa, sollozando sin control. La claridad de mi fracaso era absoluta. Pero también lo era mi nuevo propósito. Elena me había dejado una misión. No iba a permitir que Bruno y Catalina pusieran un solo dedo sobre esta casa ni sobre esta familia. Iba a usar cada centavo de mi fortuna, cada onza de mi poder y cada gota de mi sangre para proteger el santuario de mi esposa. Me sequé las lágrimas con la manga de mi camisa y me puse de pie, sintiendo una fuerza antigua y feroz despertando en mi interior. El viejo constructor de imperios estaba de vuelta, pero esta vez iba a construir un muro de protección alrededor de las personas correctas.
Estaba a punto de llamar a Valeria para decirle que todo iba a estar bien, cuando el silencio pacífico de la tarde fue brutalmente destrozado. Un ruido agresivo y ensordecedor cortó el aire. Era el rugido inconfundible de motores de alto rendimiento acelerando al máximo por el estrecho camino de tierra. Escuché el sonido violento de neumáticos derrapando y frenando bruscamente sobre la grava del jardín delantero. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia la ventana de la sala y miré hacia afuera. Una nube de polvo se estaba disipando frente a la puerta de hierro oxidado. Allí, bloqueando mi auto de manera agresiva, acababan de estacionarse un Mercedes-Benz negro y un Porsche plateado. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe. Bruno y Catalina bajaron de sus autos, vestidos con ropa de diseñador que desentonaba grotescamente con el entorno rústico de Los Cayos. Tenían los rostros rojos de furia. Catalina sostenía su teléfono celular en la mano, mirando la pantalla y luego señalando mi auto. Habían rastreado el GPS de mi teléfono. Se habían dado cuenta de que yo no había ido al club de golf, sino que había conducido directamente hacia el secreto que ellos querían destruir. Habían venido a detenerme. Habían venido a tomar el control por la fuerza. Estaba a punto de llamar a Valeria para decirle que todo iba a estar bien, cuando el silencio pacífico de la tarde fue brutalmente destrozado. Un ruido agresivo y ensordecedor cortó el aire. Era el rugido inconfundible de motores de alto rendimiento acelerando al máximo por el estrecho camino de tierra. Escuché el sonido violento de neumáticos derrapando y frenando bruscamente sobre la grava del jardín delantero. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia la ventana de la sala y miré hacia afuera. Una nube de polvo se estaba disipando frente a la puerta de hierro oxidado. Allí, bloqueando mi auto de manera agresiva, acababan de estacionarse un Mercedes-Benz negro y un Porsche plateado. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe. Bruno y Catalina bajaron de sus autos, vestidos con ropa de diseñador que desentonaba grotescamente con el entorno rústico de Los Cayos. Tenían los rostros rojos de furia. Catalina sostenía su teléfono celular en la mano, mirando la pantalla y luego señalando mi auto. Habían rastreado el rastreador de mi teléfono. Se habían dado cuenta de que yo no había ido al club de golf, sino que había conducido directamente hacia el secreto que ellos querían destruir. Habían venido a detenerme. Habían venido a tomar el control por la fuerza. El pánico intentó apoderarse de mí por un breve segundo. Era el viejo instinto de un padre que no quiere ver a su familia desmoronarse en un conflicto abierto. Pero ese instinto fue rápidamente aplastado por una furia volcánica, una rabia tan antigua y profunda que me hizo enderezar la espalda y olvidar el dolor de mis articulaciones. Ya no era el anciano frágil al que podían amenazar con un asilo. Era el hombre que había levantado rascacielos desde el barro. Me di la vuelta y miré a Valeria, que había entrado corriendo a la sala al escuchar el escándalo, con el rostro pálido por el terror. Le dije con voz firme que se quedara adentro con los muchachos. Le prometí que no iba a permitir que esos dos cruzaran el umbral de esta casa. Abrí la puerta principal de madera y salí al porche, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe a mis espaldas. Bruno ya estaba caminando a zancadas por el sendero del jardín, pisoteando sin piedad las flores de jazmín que Elena había plantado con sus propias manos. Sus zapatos de cuero italiano se hundían en la tierra húmeda, pero a él no le importaba. Catalina caminaba justo detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio absoluto en su rostro perfectamente maquillado. Bruno se detuvo al pie de las escaleras del porche y me señaló con un dedo acusador. Me gritó, usando ese tono corporativo y autoritario, que le diera las llaves de mi auto inmediatamente. Me dijo que estaba teniendo un episodio de demencia senil, que había conducido 3 horas bajo el sol y que estaba poniendo en riesgo mi salud y el patrimonio de la familia. Catalina dio un paso al frente y, con esa voz dulce y venenosa que me revolvía el estómago, me dijo que los abogados ya estaban redactando los documentos de incompetencia mental. Me advirtió que si no subía a su auto en ese mismo instante para regresar a Miami, tendrían que llamar a las autoridades médicas para que me escoltaran a las instalaciones de vida asistida. Los miré desde lo alto del porche. Los miré de arriba abajo, observando sus trajes caros, sus relojes de oro y sus almas completamente vacías. No sentí miedo, no sentí intimidación, solo sentí una profunda y devastadora lástima por los monstruos en los que se habían convertido. Y sentí asco de mí mismo por haber financiado su transformación. Tomé una respiración profunda, llenando mis viejos pulmones con el aire salado del océano, y hablé. No grité. No levanté la voz.
Hablé con el tono bajo, rasposo y letal de un hombre que no tiene absolutamente nada más que perder. Le dije a Bruno que cerrara la boca. El impacto de mis palabras, pronunciadas con una autoridad que no había usado con él en décadas, lo hizo callar de golpe. Su mandíbula se tensó, pero no se atrevió a interrumpirme. Bajé el primer escalón del porche, acercándome a ellos. Les dije que sabía exactamente lo que habían hecho hace 2 años. Les dije que sabía sobre su visita secreta. Les dije que sabía cómo habían acorralado a su propia madre mientras ella se moría de cáncer. Les dije que sabía cómo habían amenazado con llamar a la agencia de inmigración para destruir a la única familia que realmente cuidó de ella. El color desapareció instantáneamente del rostro de Catalina. Sus manos, que segundos antes estaban cruzadas con arrogancia, cayeron a sus costados. Bruno intentó recuperar la compostura, balbuceando algo sobre proteger los activos inmobiliarios de la familia de unos estafadores oportunistas. Pero no lo dejé terminar. Di otro paso hacia abajo, quedando a su misma altura. Lo miré directamente a los ojos y le dije que los únicos estafadores oportunistas que estaban parados en esta propiedad eran ellos dos. Les señalé la puerta de la cabaña. Les dije que detrás de esa puerta había un muchacho de 15 años que lloraba la muerte de su abuela con más dolor del que ellos jamás podrían sentir. Les dije que había una joven estudiante de enfermería que le sostuvo la cabeza a su madre mientras vomitaba sangre, mientras ellos dos estaban en Miami bebiendo champán y discutiendo sobre tasas de interés. Les dije que el dinero que yo les había dado los había podrido por dentro. Catalina comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, lágrimas de una niña malcriada que se da cuenta de que ha perdido el control de la narrativa. Me suplicó que entrara en razón, me dijo que esa gente me estaba lavando el cerebro para robarme la herencia. Le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo, que ya no había ninguna herencia que proteger. Les ordené que se quedaran exactamente donde estaban. Les advertí que si daban un solo paso más hacia la casa, yo mismo llamaría a la policía y los haría arrestar por allanamiento de morada. Me di la vuelta, subí los escalones y entré a la cabaña. Valeria y sus hijos estaban en la sala, abrazados, temblando de miedo. Me acerqué a Valeria, le tomé las manos y le pedí la dirección de la abogada de Elena. Valeria, con lágrimas en los ojos, me dio el nombre de Mireya y me explicó cómo llegar a su oficina en el centro del pueblo. Tomé las llaves de mi auto, les dije que no abrieran la puerta a nadie y volví a salir. Bruno y Catalina seguían parados en el jardín, paralizados por la confusión y la rabia. Caminé directamente hacia mi auto, ignorando sus preguntas y sus exigencias. Encendí el motor, puse el auto en reversa y los obligué a apartarse del camino. Aceleré por el sendero de tierra, dejando a mis hijos biológicos envueltos en una nube de polvo, y me dirigí hacia el pueblo. El viaje hasta la oficina de Mireya fue corto, pero se sintió como cruzar un océano entero. La adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo, dejando a su paso un cansancio profundo en mis huesos. Pero mi mente nunca había estado tan clara. El fantasma de mi imperio en Coral Gables, el peso de las expectativas corporativas, el miedo a envejecer solo, todo eso se había evaporado. Llegué a un pequeño edificio comercial pintado de color turquesa, justo al lado de una tienda de artículos de pesca. Subí las escaleras de madera hasta el segundo piso y entré a una oficina modesta. No había recepcionistas con auriculares inalámbricos ni muebles de cuero importado. Solo había ventiladores de techo girando lentamente, el olor a papel viejo y a café recién hecho. Detrás de un escritorio de madera maciza estaba Mireya. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris cortado muy corto y unos ojos oscuros que irradiaban una inteligencia afilada. Apenas me vio entrar, se puso de pie. No me preguntó quién era. Me miró con una sonrisa triste y me llamó don Arturo. Me dijo que Elena le había asegurado que este día llegaría. Me dijo que mi esposa siempre tuvo fe en que, al final, mi corazón ganaría la batalla contra mi orgullo. Me senté frente a su escritorio, sintiendo que el aire por fin entraba a mis pulmones con facilidad. Le pedí a Mireya que me explicara qué debíamos hacer para proteger a Valeria y a su familia de las garras de mis hijos. Mireya asintió, abrió un cajón de su archivador y sacó una carpeta gruesa de color manila. La colocó sobre el escritorio y la abrió con cuidado. Me explicó que Elena era una mujer extraordinariamente brillante. Ella sabía que Bruno y Catalina intentarían usar los tribunales testamentarios de Miami para aplastar a Valeria.
Sabía que usarían tácticas de desgaste legal, congelando los activos y amenazando con reportar el estatus migratorio de la familia hasta obligarlos a abandonar la cabaña. Por eso, Elena y Mireya habían diseñado un fideicomiso irrevocable, un mecanismo legal blindado que se activaría únicamente con mi presencia y mi firma. Mireya me explicó que el fideicomiso me daba 3 opciones claras. La primera opción era liquidar la propiedad, venderla al mejor postor y dividir las ganancias entre los herederos biológicos. Esa era la opción que Bruno y Catalina estaban desesperados por ejecutar. La segunda opción era mantener la propiedad a mi nombre, permitiéndome usarla hasta el día de mi muerte, momento en el cual pasaría a mis hijos. Pero la tercera opción era la obra maestra de mi esposa. La tercera opción me permitía transferir el título de propiedad de la cabaña y del terreno, de manera inmediata y absoluta, a nombre de Valeria y sus hijos. Pero no solo eso. Mireya me señaló una cláusula específica en el documento. Si yo elegía la tercera opción, cualquier intento legal por parte de Bruno o Catalina de impugnar la transferencia, de demandar a Valeria o de reclamar la propiedad, activaría una penalización automática. Esa penalización los despojaría instantáneamente de los millones de dólares que aún quedaban en las cuentas de inversión separadas de Elena, donando todo ese dinero a organizaciones benéficas para inmigrantes. Elena había usado la única debilidad de nuestros hijos en su contra. Había usado su codicia para atarles las manos. Si intentaban destruir a Valeria, se destruirían financieramente a sí mismos. Una sonrisa amarga y llena de admiración se dibujó en mi rostro. Mi dulce y silenciosa Elena había derrotado a los tiburones corporativos de Brickell desde la tumba. No dudé ni una fracción de segundo. Le pedí a Mireya el bolígrafo. Ella me entregó una pluma de metal pesado. Mis manos, deformadas por décadas de trabajo duro y por la artritis, temblaron ligeramente al sostenerla. Pero mi pulso se volvió firme en el momento en que la punta de la pluma tocó el papel legal. Firmé mi nombre en la línea punteada de la tercera opción. Con cada trazo de tinta, sentí que me estaba quitando cadenas invisibles que había arrastrado durante 40 años. Estaba firmando la renuncia a mi obsesión capitalista. Estaba firmando la redención de mi alma. Mireya tomó el documento, estampó su sello de notario público y me entregó una copia certificada del título de propiedad, ahora legalmente a nombre de Valeria. Me miró a los ojos, me estrechó la mano y me dijo que Elena estaría inmensamente orgullosa de mí. Salí de la oficina de Mireya y bajé las escaleras sintiéndome 20 años más joven. El sol comenzaba a descender sobre el Golfo de México, pintando el cielo con tonos profundos de púrpura, naranja y rojo sangre. Conduje de regreso a la cabaña con las ventanillas bajadas, escuchando el sonido de las gaviotas y el romper de las olas. Al llegar al camino de tierra, vi que el Mercedes y el Porsche seguían allí. Bruno estaba caminando de un lado a otro frente a la puerta de hierro, gritando por su teléfono celular, probablemente exigiendo a sus abogados que prepararan demandas de emergencia. Catalina estaba apoyada contra su auto, fumando un cigarrillo con las manos temblorosas, mirando la cabaña con un odio palpable. Estacioné mi auto detrás de los de ellos y apagué el motor. Tomé la carpeta con los documentos legales y caminé hacia mis hijos. Bruno colgó el teléfono al verme acercarme y dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. Comenzó a gritar que ya había hablado con el bufete de abogados en Miami, que iban a solicitar una orden judicial para congelar todos mis bienes mañana a primera hora. Me dijo que yo estaba destruyendo el legado de la familia por un ataque de sentimentalismo patético. No le respondí. Pasé por su lado sin mirarlo, como si fuera un fantasma. Caminé hasta la puerta de hierro, la abrí y entré al jardín. Valeria estaba de pie en el porche, con Hugo a su lado, ambos tensos y preparados para lo peor. Me acerqué a Valeria, abrí la carpeta y saqué el documento con el sello notarial. Se lo entregué en las manos. Le dije, con una voz lo suficientemente alta para que mis hijos me escucharan desde el camino, que esta casa era suya. Le dije que el terreno, la cabaña y cada flor de este jardín le pertenecían legalmente a ella y a sus hijos, ahora y para siempre. Le dije que nadie, absolutamente nadie, podría quitárselos jamás. Valeria miró el documento, reconoció su nombre impreso en el papel oficial, y se llevó las manos al rostro, rompiendo a llorar de nuevo. Hugo me miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba presenciando. Me di la vuelta lentamente y enfrenté a Bruno y a Catalina desde el porche. Los miré desde la misma posición en la que Elena debió haberlos mirado hace 2 años. Les dije que se había acabado.
Les expliqué, con palabras lentas y precisas, la cláusula que su madre había dejado en el fideicomiso. Les dije que si se atrevían a presentar una sola demanda, si se atrevían a enviar a un solo abogado a este condado, perderían cada centavo de las cuentas de inversión de su madre. Les dije que la propiedad ya no era parte de su herencia. Les dije que ellos ya no tenían ningún poder aquí. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto y ensordecedor. La arrogancia se escurrió de los rostros de mis hijos como agua sucia por un desagüe. Bruno abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mente calculadora estaba procesando la derrota legal, dándose cuenta de que había sido superado por la madre a la que llamó loca y por el padre al que llamó senil. Catalina tiró su cigarrillo al suelo y lo pisó con fuerza. Me miró con una mezcla de furia y terror, dándose cuenta de que la amenaza del asilo ya no tenía ningún peso sobre mí. Les señalé el camino de tierra con la mano firme. Les dije que se subieran a sus autos de lujo y que regresaran a sus torres de cristal vacías en Miami. Les dije que no volvieran a buscarme. Les dije que si alguna vez volvían a pisar Isla Morada, Valeria llamaría a la policía y yo me aseguraría de que los arrestaran por invasión a la propiedad privada. Bruno y Catalina se quedaron mirándome por un largo momento, esperando ver alguna señal de duda, alguna grieta en mi determinación. Pero no encontraron nada. Solo encontraron a un hombre que finalmente había despertado. Sin decir una sola palabra más, Bruno se dio la vuelta, caminó hacia su Mercedes, subió y cerró la puerta con violencia. Catalina lo siguió segundos después, subiendo a su Porsche sin mirar atrás. Los motores rugieron, pero esta vez no sonaban como una amenaza. Sonaban como una retirada cobarde. Los vi maniobrar torpemente en el camino estrecho y acelerar hacia la autopista, desapareciendo en la distancia hasta que el sonido de sus motores fue tragado por el viento del océano. Me quedé parado en el porche, viendo el polvo asentarse en el camino. Sentí una mano cálida y fuerte posarse sobre mi hombro. Era Hugo. Me miró con un respeto profundo y me dijo, «Gracias, don Arturo». Valeria se acercó, aún aferrando el documento contra su pecho, y me abrazó con una fuerza que me devolvió la vida. Esa noche, no regresé a la mansión fría y silenciosa de Coral Gables. Esa noche, me senté a la mesa de madera rústica en la cocina de la cabaña. La mesa estaba llena de comida sencilla pero preparada con un amor inmenso. Había arroz, frijoles negros, plátanos fritos y un pescado fresco que Hugo había traído del barco esa misma tarde. Sofía me sirvió un vaso de jugo de mango frío y Leo se sentó a mi lado, contándome emocionado sobre su próximo partido de fútbol en la escuela secundaria. La casa estaba llena de risas, de conversaciones cruzadas, del sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Estaba llena de vida. Miré la pared de las fotografías, miré el rostro sonriente de mi amada Elena, y supe que ella estaba allí con nosotros, sentada en esa mesa, finalmente en paz. Mientras comíamos, tomé una decisión que cambiaría el resto de mis días. Les dije a Valeria y a los muchachos que no iba a volver a Miami. Les dije que iba a poner a la venta la mansión de $10 millones. Les dije que iba a comprar una casa pequeña, modesta y cómoda, a solo un par de millas de distancia de esta cabaña. Quería estar cerca. Quería ver a Leo graduarse de la escuela secundaria y aplaudir desde las gradas. Quería ver a Sofía convertirse en la mejor enfermera del condado. Quería ir a pescar con Hugo los domingos por la mañana. Quería pasar mis últimos años rodeado de la familia que mi esposa había elegido para nosotros. Valeria me miró con los ojos brillantes, levantó su vaso de agua y brindó por los nuevos comienzos. Por primera vez en 40 años, me sentí verdaderamente rico. No por el dinero en mis cuentas bancarias, sino por el calor humano que rodeaba mi mesa. Si estás escuchando mi historia hoy, quiero que te detengas un momento y mires a tu alrededor. Quiero que mires tu propia vida. Nos han vendido una mentira venenosa. Nos han hecho creer que el sueño americano se mide por el tamaño de nuestra casa, por la marca de nuestro auto, por los ceros en nuestra cuenta de jubilación. Nos sacrificamos, trabajamos hasta sangrar, ignoramos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Todo para construir un imperio de riqueza que creemos que nos dará seguridad. Pero la riqueza sin amor es la prisión más fría que existe. Yo construí monstruos porque les enseñé que el dinero era lo único que importaba. Y cuando me volví viejo, cuando me volví inconveniente, esos mismos monstruos intentaron desecharme como si fuera basura. El abuso a los ancianos no siempre viene en forma de golpes físicos. A veces viene en forma de desprecio. Viene en forma de impaciencia.
Viene en forma de hijos que te miran calculando cuánto tiempo te queda de vida para poder cobrar su herencia. Viene en forma de amenazas sutiles sobre asilos y pérdida de independencia. No cometas el mismo error que yo cometí. No esperes a que sea demasiado tarde para conocer las habitaciones secretas en el alma de las personas que amas. La verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre. La verdadera familia es la que te sostiene la cabeza cuando estás enfermo. Es la que te ofrece una silla de madera tallada a mano para aliviar tu dolor. Es la que llora tu ausencia con lágrimas reales y no con cálculos financieros. Protege a quienes te aman de verdad. Y si tienes hijos, enséñales el valor de la compasión antes de enseñarles el valor del dinero. Porque al final del camino, cuando tus manos tiemblen y tu cuerpo falle, no te vas a abrigar con tus estados de cuenta. Te vas a abrigar con el amor que sembraste. Gracias por escuchar la confesión de este viejo constructor. Si esta historia resonó en tu corazón, si te hizo pensar en tu propia familia o en tus propios padres, te pido que dejes un comentario abajo. Comparte tus experiencias, porque el silencio es el mejor amigo del abuso. Suscríbete a este canal para que estas historias de vida, de dolor y de redención sigan llegando a quienes más necesitan escucharlas. Cuida a los tuyos. Y nunca olvides que el verdadero hogar no está hecho de mármol, sino de amor.